morning. Buenos días, señoras y señores. Me gustaría agradecer a los organizadores por haberme invitado a este simposio número 18 internacional de la ISO en América Latina. Ojalá hubiese podido estar ahí de forma presencial, pero lo estamos haciendo en línea debido a la COVID. Bueno, se me pidió que hablara 15 minutos de qué tipo de anomalías cardíacas debería de identificar siempre en el segundo trimestre de embarazo. No me gusta mucho el título porque implica que hay una negligencia si uno no identifica una de estas aflicciones, y no es así. Entonces lo voy a cambiar un poco, lo voy a adaptar y voy a decir cuáles son las anomalías cardíacas que muchas veces son diagnosticables en el segundo trimestre. Ante todo, ¿por qué el corazón y no otros órganos? Pues porque la incidencia de anomalías cardíacas es bastante común. Es 1 de cada 10.000 partos y 3 de cada 10 que tienen anomalías de este tipo complejas, ¿no? Y 1 de cada 300 va a tener malformación cardíaca compleja. La incidencia prenatal está todavía más elevada y sabemos que las anomalías del corazón son una de las causas principales de mortalidad, con los defectos asociados con genitales, y tener este diagnóstico poder mejorar esos resultados. Entonces el papel de los chequeos cardíacos es muy importante. Deberíamos de empezar con el abdomen superior, ver los 4 cámaras y los flujos sanguíneos, inclusive una visualización de las 5 cámaras, pero en algunos centros no se realizan todos los planos. Es por eso que los diagnosticables siguen siendo más bien los de la vista de 4 cámaras, pero les insto y les voy a demostrar en mi charla hoy que el uso de Doppler de color puede mejorar los diagnósticos. Bueno, teóricamente usando una buena máquina y usando los Doppler de color debería de ayudar con la detección de anomalías. Y la pregunta que ustedes se harán sobre lo que debería de ser diagnosticable o no en el útero presenta varios retos, y solo voy a hablar de un estudio de los Países Bajos donde analizaron más o menos 100 fetos con anomalías cardíacas, 50 que se detectaron y 50 que no se llegaron a detectar en la unidad, ¿no? Y lo que vieron era que la cantidad de ultrasonido y la calidad de las imágenes son fundamentales a la hora de lograr este diagnóstico. Pero la parte más interesante es que 30%, digamos, de los supervisores vieron que de las imágenes de ultrasonido almacenado en el sistema se podrían haber diagnosticado, pero no se llegaron a diagnosticar. Es decir, 2 personas viendo una misma imagen no van a llegar al mismo diagnóstico. Es por eso que hay que tener en mente que no todas las personas que ven la misma imagen de ultrasonido vayan a reconocer lo mismo. Y es por eso que ahí hay lugar para enseñanza y mejora, ¿no? Y es por eso que yo lo que les insto que hagan en su unidad es enseñar a la gente a que informen sobre lo normal como normal, para que cuando algo cumple con todos los criterios, pues se informa como normal, y si no, pues se considera como sospechoso, y no vayamos a desanimar a la gente a la hora de pedirles, ¿no?, que hagan un diagnóstico final en un vistazo durante una ecografía, ¿no? Vamos a empezar con las anomalías típicas de la visualización de 4 cámaras, que son los que nos van a incumbir hoy, de los vasos más grandes. En general, vamos a decir que la primera vez funciona para anomalías que son obvias, como cardiomegalia, tumores, o un solo ventrículo, o el corazón izquierdo plácido. Entonces podemos ver que son hallazgos obvios, ¿no? Y cuando no hay 4 cámaras, pero 2 o 3 cámaras en el corazón, entonces podemos ver que inclusive en la perspectiva de 4 cámaras se diagnostican. Pero si vamos a otra anomalía como esta, hay 4 anomalías cardíacas. Sin embargo, el hecho de que aparecen aquí los 4 cámaras podrían despistar, podrían llegar a pensar que no pasa nada, pero en verdad, sobre todo cuando el feto no está en buena posición para realizar muy bien la ecografía. Es por eso que aquí hay que enseñarle a la gente que por favor estudien esto bien para detectar signos de anomalías. Entonces, ¿cuáles son los hallazgos obvios, ¿no?, de tumores cardíacos? Bueno, no suele ser cierto para el segundo trimestre, pero se puede llegar a diagnosticar de la semana 22 en adelante, que son la rhabdomioma, esclerosis tuberosa, corazón agrandada. Entonces podemos ver que
el corazón debería de llenar 1/3 de la cavidad torácica y está ocupando la mitad, ¿no? Entonces en el Doppler de color podemos ver el inverso, ¿no? De esta regurgitación tricúspida, ¿no? Grave, y podemos ver estenosis aórtica crítica y podemos ver que hay los defectos del tabique, ¿no? Podemos ver los auriculoventriculares y estos defectos de los tabiques del corazón no deberían de diagnosticarse en el útero porque son muy complejas y se presentan muchas veces se pueden perder esos efectos si se pierden, pero se pueden llegar a ver en una visualización de 4 cámaras y que es lo que se hace de manera rutinaria, solo si forman parte de una anomalía de los grandes vasos. Y por eso vamos a hablar más que nada de estos DSAs, ¿no? Y lo que vemos aquí en diástole y en sístole es el defecto grande en el centro del corazón, en el ecocardio. Entonces podemos ver diferentes hallazgos aquí muy pequeños. Entonces ahí se pueden llegar a perder este tipo de hallazgo, ¿no? De los defectos auriculoventriculares, porque se ve aquí con el Doppler de color, ahí sí se ve la mezcla de la sangre alrededor del corazón, las diferentes tiras de color, y puede llegar a ser útil a la hora de llegar a ese diagnóstico en casos que nos hacen dudar, ¿no? De manera rutinaria. Entonces en el grupo podemos ver a prenatal que un 7% podría deberse a este síndrome del corazón izquierdo hipoplástico o debido a una coartación aórtica, ¿no? Entonces esos son 7% y 7%. Estas anomalías son aflicciones bastante comunes, ¿no? Entonces podemos ver que en el síndrome del corazón izquierdo hipoplástico no funciona el ventrículo izquierdo, no hay función, sino que en coartación aórtica el ventrículo izquierdo funciona bastante normal, hay ese llenado y vaciado de sangre. Entonces hay cosas que podemos usar en la enseñanza, hay videos de las características típicas del síndrome del corazón izquierdo hipoplástico, como que el ápex no está formado por el ventrículo izquierdo sino por el derecho, y hay esa mala contractilidad y no hay la apertura típica de la válvula mitral. El color el Doppler de color se puede ver casi una ausencia del llenado, pero aquí no vemos las mismas cosas en ambas palencias, ¿no? Por ejemplo, en cambio, en la coartación aórtica tenemos un llenado normal, pero en el lado derecho y la sangre está llenando en el ventrículo izquierdo. Entonces si lo comparamos con el síndrome del corazón izquierdo hipoplástico, esto se puede ver bastante bien en el Doppler de color, y teóricamente si ha visto eso y tiene algo de experiencia en los vasos grandes, pues al inicio puede costar definir este tipo de anomalía, pero va a ir uno adquiriendo experiencia en el flujo normal, en la coartación aórtica, y al inverso en el síndrome del corazón izquierdo hipoplástico y el flujo anterogrado, por ejemplo. Entonces vamos a estudiar ahora los estudios de ventrículo derecho pequeño, y si decíamos que tenemos un 7% en las demás palencias, hay solo un 1% que tiene que ver con el ventrículo derecho pequeño, y podemos ver que la entrada del flujo de sangre o la salida está obstruida, ¿no? Si estamos hablando de la atresia tricúspide o de la atresia pulmonar, entonces podemos ver que hay este llenado del ventrículo derecho a través del VSD por sus siglas en inglés, representado aquí por el asterisco, la estrella, y aquí vemos una de las enfermedades. Hay un solo ventrículo que da la impresión de que una cámara que se llena de ambos atrios, y hay
esta imagen típica de una doble entrada ventricular izquierda, ¿no? Entonces, si no hay ventrículo, aquí podemos ver esto, y esto se parece a las imágenes que les enseñé al inicio, donde en vez de tener 4 cámaras con un vaso pequeño, tenemos solo 2 o 3 cámaras. Y una vez que uno tiene experiencia en este campo, lo podemos usar en la perspectiva de 4 cámaras a principios de la gestación, cuando realizamos las mediciones mucosales o a través de las ecografías vaginales o una sonda abdominal de muy buena resolución. Entonces yo quisiera terminar mi charla diciéndoles que, claro, si uno está trabajando como ecógrafo de nivel medio, va a muchas veces no ver ciertas padencias, y encontré este refrán del Dr. Francis Moore, y voy a reemplazar la palabra cirujano con ecografista, que si uno no identifica una padencia, lo tiene que mirar como una posibilidad para no volver a hacerlo. No hay errores en la vida, solo lecciones que aprender. Entonces hay que usar estos casos donde no ha llegado a identificar algo, donde se ha perdido algo, para no volver a perderlos, y es una manera de mejorar para el futuro. Y voy a terminar mi charla resumiendo los casos que les he enseñado de anomalías cardíacas en diferentes condiciones de ecografía difíciles. Puede ser posible que se les pierda, pero si está haciendo un buen trabajo magnificando la imagen, trabajando con una buena imagen 2D y el Doppler de color, ya les demostré cómo se puede llegar a diagnosticar la anomalía Epstein, el ventrículo, como se dice en inglés. Entonces, las dos padencias que le enseñé, ¿no? De la ventrícula izquierda y ventrícula izquierda estrecha, etcétera, y en diástole. Espero que el mensaje les quedó claro y que vayan a poder seguir mejorando sus destrezas en la vida cotidiana. Muchísimas gracias por su atención.